Levítico. Levítico, capítulo número 20. Levítico, capítulo número 20. Voy a leer el versículo número 1 al 5. Y aquí comenzamos la serie que le hemos titulado Yo y mi casa serviremos al Señor. Este es el primer tema y es parte son 3 temas dominicales más los 3 temas del sábado. Levítico 20 del 1 al 5. Dice la Biblia de la siguiente manera. Levítico 20. Déjenme lo encuentro. Pensé que lo tenía y lo abrí en otro libro. Ok, dice así la escritura. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Que por cierto muere el hijo también, ¿verdad? Pero si alguno lo ofrece, ese morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Hoy usamos balazos. Y yo pondré mi rostro sobre el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Ah, qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Dice Dios. Que por cierto, estos 2 términos de fornicación y prostitución, con Moloc, que es un dios de los cananeos, pues se refiere principalmente a la infidelidad al Señor, ¿verdad? No más que utiliza estos términos muy coloquiales, ¿verdad? De la infidelidad. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura. Y voy a leer el capítulo número 6 de Josué. Vamos ahí adelantito de tu Biblia. Pasas Números, Deuteronomio, llegas a Josué y vas a llegar al capítulo 6. Y vamos a leer solamente un versículo del capítulo 6 de Josué. Josué 6:26. 6:26. Y dice la escritura de la siguiente manera en Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Este es un juramento que hace Josué. Es como una especie de maldición, ¿verdad? Sobre la reedificación de Jericó, la ciudad que habían destruido. Entonces dice: el que la reconstruya lo va a hacer sobre la sangre de sus propios hijos. Siglos después, en Primera de Reyes, capítulo número 16, dale la vueltecita ahí. Primera de Reyes 16. En el capítulo 16, solamente voy a leer un versículo, el 34, que es el último del capítulo 16. Dice así: en su tiempo
Y él de Betel reedificó a Jericó. Y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su segundo, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Dios había hablado por Josué, hijo de Nun. Criar hijos, dice una persona, es de valientes. Pero ir a un curso de educación de los hijos es de más valientes, de a poco. Sí. El otro día me decía una persona que había ido a una escuela de padres para sus hijos hace algunos años. En una escuela que es una escuela primaria que se llama, que le dicen la Tipo. ¿Sí sabe cuál es? La que está ahí por el estadio, ¿verdad? Aquí adelante. ¿Cuántos niños habrá allí? ¿300? ¿600? ¿1000? Puede ser que haya más de 1000 niños. Y amenazaron a los padres de que el papá y la mamá que no fueran al curso de educación, de escuela para padres, lo iban a expulsar, al niño de la escuela, lo iban a expulsar. Así dijeron, ¿verdad? Y o sea, ya no hallaba ni cómo convencer. Y esta persona, que era un papá de uno de los niños, él fue, o sea, este hermano, ¿verdad? Él fue, y él me contó, dice, y con todo y la promesa de expulsar a nuestros hijos, llegamos a escuela para padres de toda la primaria, que es muy numerosa la población ahí de niños, exactamente 14 personas, incluyéndome a mí, 14 personas. Y le dije, ¿y los expulsaron al resto de los 1000? Claro que no, ¿verdad? Luego ya después me di cuenta o supe que él era inspector de zona escolar, y a mí se me hace que tenía que ir de todos modos él, si no, a lo mejor hubieran sido 3, ¿verdad? Pero ese es, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando, no, con los padres cuando se les invita a un seminario sobre cómo educar a los hijos? ¿Por qué no van? ¿Por qué no asisten? Y bueno, yo encuentro por lo menos 2 o 3 razones. La primera de ellos es porque ellos piensan equivocadamente que uno nace sabiendo ser padre. Ni siquiera sabemos todavía cómo ser buenos hijos, y ya estamos viejos y tenemos hijos y algunos hasta nietos, y creen que ya nacieron sabiendo ser padres. Entonces, yo no lo necesito. La segunda razón, por miedo a que les digan sus verdades. Y no es así, o sea, no es así. ¿Qué voy? Para que me digan que ando mal, mejor no voy, ¿verdad? Claro, por eso usted no va tampoco al médico, porque va al médico y piensa que los médicos lo único que hacen es profetizarle enfermedades que todavía no tiene, ¿verdad? Pero no es así, pero así es la gente, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Y pero yo veo que las personas que realmente se preparan para la paternidad y maternidad son bien valientes, son más valientes que solamente los que los tienen. Regresando a nuestro tema, Moloc, el que se menciona aquí en la Biblia, era un ídolo de las tierras bíblicas. Era adorado por los cananeos. El dios Moloc era un ídolo grande, ¿verdad? O sea, era una escultura grande, regularmente hecha de bronce, y por dentro estaba hueco. Ahora, el cuerpo de Moloc, de este ídolo, era humano. O sea, tenía piernas, ¿verdad? Tenía cuerpo y tenía manos, pero la cabeza era de un becerro, como una especie de toro, ¿verdad? Un toro, cara de toro, con cuernos y toda la cosa, y la boca abierta. O sea, tenía la boca abierta y los brazos extendidos así. Entonces, en algunos lugares se ha encontrado que los brazos eran articulados, o sea, tenían movimiento, con una cadenita, entonces tenían movimiento, hacían esto los brazos. ¿Qué se ofrecía a Moloc? Los niños.
recién nacidos y de preferencia los primogénitos. ¿Alguno de usted es primogénito en su familia? A ver, levante la mano los primogénitos. Dele gracias a Dios que su papá no cree en Moloch, porque usted no estaría aquí. ¿Sí me explico? Porque era solamente de preferencia los primogénitos. Entonces mencioné que la escultura era hueca, porque en el centro ponían metían leña y ponían una parrilla, ¿verdad? Y lo ponían a fuego allí, a fuego, bastante fuego. Y le metían leña y se ponía aquello, pero al rojo vivo. Y llegaban los padres con los bebés vivos y los ponían en las manos de este dios Moloch. Y luego le jalaban la cadenita, ¿verdad? Y aventaban al bebé por la boca del ídolo y caían en el centro y eran pues achicharrados. Pasaba eso con los bebés. Por eso la Biblia dice que era un dios abominable, dice la Biblia, utiliza la palabra una abominación lo que ellos hacían, porque Dios ciertamente también exigía la consagración de los primogénitos, pero era para bendecirles y darles vida. Nunca, jamás Jehová pedía la vida para matarlos a los bebés, a los primogénitos, pero Moloch sí, ellos los mataban. Moloch no era el único dios y la única práctica que se hacía de sacrificios humanos para su adoración, porque se ha descubierto que no solamente Hiel de Betel, el que leímos este personaje que sobre la vida de los hijos edificó o reedificó Jericó, sino que era una costumbre que el rey que construía o reconstruía una ciudad ofreciera a su primogénito y quizás a uno más de sus hijos, que eran enterrados vivos con los cimientos de la ciudad para edificar la ciudad. O sea, vamos a echar, escarraban, sobre este lugar vamos a poner el cimiento de la muralla, por ejemplo, ¿verdad? Y tomaban al muchacho, porque a veces ya era un muchacho, y lo arrojaban allí, y sobre él en vida ponían los cimientos, claro, lo aplastaban. Y se ha descubierto en muchas ciudades de la antigüedad esqueletos debajo de las puertas y de los cimientos de las puertas. Era una especie de adoración. Cuando uno llega a la mayoría de edad del ministerio, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando uno llega a la mayoría de edad en el ministerio, tenemos 34 años sirviendo en el ministerio cristiano, a la iglesia. Uno se da cuenta del trayecto de las familias cristianas a través de los años. Sí, porque déjame decirte, algunos jóvenes y algunos ya casados, fíjate bien, yo tengo en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que yo los presenté, sí, ya sé que vas a decir en tu mente, ya está ruco el pastor, ¿verdad? Que yo los presenté cuando eran unos bebés, así como presentamos ahorita a la bebé Andrea, ¿verdad? Así presenté a algunos que ahorita en la iglesia ya están casados y tienen hijos. Sí, ya sé, estoy leyendo tu pensamiento. Está grande el pastor, ¿verdad? Está grande el pastor, pero todavía se defiende, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Digo, para ser marca propia, no está tan mal, ¿verdad? Y ahora déjame decirte, y he visto, lamentablemente, cómo algunos padres cristianos han sacrificado a sus hijos durante todos estos años. En algunos altares, y yo voy a mencionar 5 altares, donde padres cristianos han sacrificado a sus hijos. Y no es Moloch, no te preocupes, ni Jericó, donde los sepultaron ahí con los cimientos. Aquí te van estos 5 altares en los que los cristianos sacrifican a sus hijos. 5 altares. El primero. Y bueno, antes de decirte los primeros, no te dije cuál era el tema del mensaje. ¿Cómo los quieres? ¿Hijos de Dios
o hijos del diablo? ¿Cómo los quieres? Es una pregunta para que medites en él, hablando de los hijos. Y cuando tú tengas hijos, porque a lo mejor alguno dirá: pastor, yo no tengo hijos, ¿me puedo ir a la farmacia de Guadalajara a tomarme un café? No, un día van a tener hijos. Y quiero que recuerden este mensaje, y si no, ya sabes, le buscas donde hay, se puede comprar una reproducción del mensaje al terminar también. ¿Cómo los quieres? ¿De Dios o del diablo? Los altares donde los cristianos sacrifican a sus hijos. El primero de ellos, la tibieza espiritual. Ese es un altar donde muchos padres están sacrificando a muchos hijos. Los padres viven para sí y lo único que les interesa es apacentarse a sí mismos. Son los típicos padres, fíjate bien, que lo único que les importa es vivir una vida, ¿verdad?, con una pequeña dosis de religión, una dosis tan pequeña que no les cale su conciencia. Toman, se embriagan, roban y van a la congregación. Se separan, abandonan a sus hijos, porque lo único que les importa son ellos mismos, en una tibieza, ¿verdad?, espiritual que los convierte en buscadores de placer y de felicidad. Algunos de ellos incluso hasta abogan por su derecho a la felicidad. En esa tibieza espiritual yo he visto a tantas familias, tantos matrimonios cristianos que ofrecen a sus hijos en ese sacrificio y nunca los volvemos a ver, salvo que salgan en el periódico, en la nota roja, o que quizás salgan en otro lugar o nos digan. Les preguntamos a los padres después de años: ¿cómo están tus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo va tu hijo, el que se casó hace 3 años, 4 años? Ya no los hemos visto, está yendo por lo menos a otra iglesia. No, tiene problemas bien gruesos, ¿verdad? Y todo eso. Y uno dice: bueno, pero ¿cómo llegaron a eso? Si desde niños los llevaban a la escuela dominical, a la iglesia, a esta o a cualquier otra. ¿Cómo terminaron esta vida? ¿Cómo llegaron a eso? Porque los padres los sacrificaron en el altar de su tibieza espiritual. Segundo, el altar del materialismo. Sobre ese altar se han sacrificado a muchos hijos. Aquí los padres lo único que les interesaba y les sigue interesando es tener dinero y cosas, o tener dinero para comprar cosas. Se deslumbran, viene el deslumbrón por lo material, por las cosas de este mundo, y los vuelve ciegos a las verdaderas necesidades de sus hijos. Piensan que con una tele es suficiente. Piensan que con un juego, con una buena recámara e incluso hasta una buena escuela. Es una lástima las grandes paradojas de la familia moderna cristiana. Salen a luchar por sus hijos, abandonando a sus hijos. Eso se llama el altar del materialismo, la búsqueda del bien económico y material. Cuando tú te preguntes: ¿qué les pasa a mis hijos? ¿Por qué no quieren seguirme? ¿Por qué no quieren ir ya a la iglesia? Porque tú los abandonaste yendo tras el dinero. Alguno dirá: pero es que hay que trabajar para tener. Claro, pero cambia tu enfoque, por favor, cambia tu enfoque. No es el dinero lo que tus hijos necesitan, no es la televisión, no es el juego, no es la buena recámara. Te necesitan a ti. Y tú no puedes cambiar eso, porque si tú lo cambias, estás sacrificando a tus hijos en el altar de las cosas del materialismo. Tercero, el tercer altar donde muchos sacrifican a sus hijos es la sociedad. La sociedad, sí, la sociedad. Muchos padres quieren introducir a sus hijos en la sociedad. La High Society, dijo uno, se oye bien, pero no se pronuncia bien. La alta sociedad. Los llevan a los clubs para que conozcan personas importantes, para que se junten y se codien con los hijos de los pudientes,
y no se dan cuenta que esa sociedad se los va a tragar vivos a sus hijos. ¿Cómo la ven? Los van a comer vivos a sus hijos. Yo he visto esto, lo he visto una y otra vez, donde los padres empiezan a tener 3 pesos y entonces, oye, yo creo que ya debemos juntarnos con los de allá arriba, ¿no? Y empiezan a ir a los clubes sociales y a los clubes deportivos, que no tiene nada de malo, ir a los clubes deportivos. No. El problema es cuando tú, ¿verdad? Tu interés es que vayan a la sociedad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi papá, ¿verdad? Que éramos niños, bueno, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Él estaba muy emocionado porque mi hermano mayor se hizo novio de una de las familias, o de una de las hijas de las familias pues más riquillas de aquí de la ciudad. Se apellidaban Chalita. Y no, mi papá, ay, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y esos, ay, caray, a ver a mí cuál me toca, ¿verdad? A ver cuál tienda me toca, ¿verdad? De las Chalitas. Eran unos muchachos, eso duró un mes, duraría, ¿verdad? Pero así hay personas. Los introducen a la sociedad y la sociedad se los come. Yo no estoy diciendo que tener dinero sea malo. Tampoco estoy diciendo que las personas que están allí sean malas. Estoy hablando del sistema de la sociedad que hay en San Luis Potosí y sus alrededores. Allí se casan, allí viven, allí conviven con personas que Dios les importa exactamente un cacahuate carbonizado. Nada les importa. Pero los padres ahí sacrifican a sus hijos porque quieren ser y pertenecer a algún lugar. Usted ya dele gracias a Dios que es de Ágape, ya nomás presuma si quiere, ¿verdad? Dice, soy de Ágape, y ya alguien dice, ¿no es de Ágape? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y ya cuando ves que ponen cara de feo, no, ya le cambias la conversación. Pues este no es un asunto de la sociedad. Este es un asunto que Dios levantó y es donde nosotros estamos. Pero cuídate de la sociedad. Cuarto de los altares, la fama. La fama. Hay padres que quieren que sus hijos destaquen en las diferentes disciplinas de la vida. Quieren que sean unos campeones, quieren que sean los mejores estudiantes, que tengan los mejores trabajos, pero nunca les enseñan a glorificar a Dios ni a darle gracias a Dios por eso. Y los presumimos a los hijos, los presumimos. Oye, sacó primer lugar en no sé qué cosa. Y lo entrevistaron y uno le pregunta, oye, ¿lo entrevistaron? Sí, y saludó al gobernador y por lo menos dijo, gracias a Dios. La fama, la búsqueda de la fama no es una buena idea. Una familia de la iglesia, hace ya bastantes años, tenía sus hijos. El hijo mayor empezó a destacar en el fútbol. Y todos los padres que les gusta el fútbol, ya sea los que no nos gusta, ¿verdad? Nos gustaría que nuestros hijos fueran grandes futbolistas para que nos saquen de pobres. Y claro, hay futbolistas que nos sacarían de pobres a todos los que estamos aquí, ¿verdad? De tanto que ganan. Esta familia, ¿verdad? Su hijo fue elegido para ser de las fuerzas básicas del equipo del San Luis en turno, porque ya saben que aquí el equipo del San Luis va y viene, ¿verdad? Entonces en ese tiempo el que estaba allí, ¿verdad? De las fuerzas básicas. Y entonces ya lo llevaron y estaban, gracias Dios, gracias porque nos permitiste que nuestro hijo fuera elegido. Orábamos por eso, ¿verdad? Ok, muy bien, perfecto. Y lo primero que les dijeron es que iban a tener entrenamiento los sábados y los domingos, porque entre semana los niños iban a la escuela. Y entonces varias personas les dijimos a este matrimonio, ten mucho cuidado, porque tu hijo, ¿verdad? Por la búsqueda tuya de la fama, tu hijo va a decir que Dios no importa cuando los domingos dejen de ir a la iglesia. Y a pesar de que les dijimos, toda la familia decidió dejar la iglesia, fíjate bien, los domingos, de ir a la reunión. Ahora no había ágape vespertino, no había ágape martes, porque si hubiese, la cosa hubiera sido diferente, ¿verdad? Toda la familia dejaron
a Cristo a final de cuentas, dejaron a Dios, dejaron la iglesia, dejaron de servir y se fueron a apoyar al muchacho. Y les dijimos, no, no vayas, no lo hagas, no, mira esto y lo otro. Ahora déjame decirte, el problema no es el fútbol, el problema es la búsqueda de la fama de los padres que sacrificaron a su hijo allí en ese altar. Entonces el hijo, pues digo, si a mis padres vienen y ellos mismos, ¿verdad?, son los que me están apoyando, debe ser bueno. A los 3 meses el chamaco, una lesión. Y adiós para siempre jamás. Nunca lo, es más, no sé si jugará en este tiempo. Pero déjame decirte algo bien importante. Habiéndose ido de la iglesia, se enfriaron espiritualmente. Y de la vergüenza de lo que les pasó, no volvieron ni a la iglesia, ni a Dios, ni a Cristo, ni nada. Sacrificaron a sus hijos en el altar de la fama. No hay problema, al contrario, debe ser algo muy bueno que un hijo destaque, pero hay que educarlos para Cristo Jesús, que ellos puedan glorificar a Dios, porque allí hay muchos padres cristianos que han puesto sobre la fama, el altar de la fama, han sacrificado a sus hijos. Número 5. Y esto que les voy a decir, a ver si no me doy un tiro en un pie, porque vengo muy cargado hoy. El ministerio. Sí, pues ni modo de dejarlo fuera, ¿verdad? Decir, no, pues nomás nos echó tierra a nosotros y a poco del ministerio. No, también. Hay padres, papá y mamá, que descuidan a sus hijos por el ministerio. Son aquellos padres que se escapan a la iglesia y descuidan a sus hijos. El problema no es el ministerio, volvemos al asunto, el problema no es el fútbol, el problema no es tener cosas, el problema es el enfoque que tenemos. Nosotros los padres, ¿verdad?, somos los que tenemos el problema, que por servir a Dios nos olvidamos de nuestros hijos y los dejamos a nuestros hijos y descuidamos a nuestros hijos. Esa es la razón por qué vemos a tantos padres, y lo tengo que decir y con pena y todo, aunque yo sé que no es un asunto que no tenga un remedio, yo creo que sí lo tiene, pero yo he visto incluso a hijos de pastores en el mundial. ¿Sí sabe usted lo que es el mundial? En el pecado, en el mundo. Ahora, no, o sea, a mí me da vergüenza, la verdad, y me da tristeza, y yo no ando diciéndoles a ellos, oye, que tus hijos, no, para nada, pues si son mis amigos, ¿verdad? Pero la cuestión es esta: no te exenta de servir a Dios, ¿verdad?, y de enfocarte también en tus hijos. Claro que algunas personas luego, ¿verdad?, se van al lado de los hijos y se olvidan de servir a Dios. No, esto no es así. No es cierto que la iglesia y el ministerio se roba a los padres. Son los padres los que descuidan a los hijos. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo tener un balance sobre esto? Involucra a tus hijos en el ministerio. Eso es lo que puedes hacer. O sea, no los abandonas para servir, sino sirves y de vez en cuando vas a servir con ellos. Con ellos vas a servir. Esa es la idea, esa es la propuesta. Porque si tú sirves a Dios, pero no sirves a tu hogar, no sirves a tus hijos, un día, cuando tus hijos anden bien perdidos, una voz del cielo te va a decir, ¿y tus hijos? Pero también hay personas que se van al lado de los hijos, y ese es otro altar que no está aquí, pero es otro altar donde muchos sacrifican a sus hijos. No sé cómo llamar ese altar, pero déjame decirte cómo funciona. Los padres dedicados a sus hijos, todo para sus hijos, todo con sus hijos y todo para ellos, y crean de sus hijos unos monstruos depredadores de todo tu tiempo y de todos tus recursos. Esa es la clase de hijos que a veces hay padres que están formando. De tanto que se dedican a ellos,
se dedican a todo y van para allá, van para acá y se vuelven en personas que están dedicados exclusivamente a sus hijos. Oye, ¿no vas a venir a la reunión? Ay, no, pues es que tengo que llevar a mi hijo al fútbol. Oye, ¿no vas a ir a la célula? Ay, es que tengo que llevar al inglés. Ay, es que esto, ay, que el otro, y para allá y para acá. Y tienen a los hijos en 1000 actividades y se olvidan de servir a Dios los padres. Y al no servir a Dios, sus hijos tampoco van a servir a Dios. Tienes que tener un balance. Yo no digo que no tengas esas actividades. Tienes que tener un balance. Debes servir a Dios y debes llevar a tus hijos a servir a Dios, pero también debes atender a tus hijos. El enfoque es muy importante. Esos son los 5 altares o 6 altares ya donde muchos cristianos sacrifican a sus hijos. El deber de los padres. ¿Cuál es el deber de los padres? Devolverlos santos a Dios. Presentamos a una bebé, ¿verdad? ¿Cómo te entregó Dios tus hijos? Santos, perfectos, impecables. ¿Cómo se los vas a regresar a Dios? Ahora, quiero decirte algo bien importante. La iglesia no es la responsable de hacer santos a tus hijos. Son los padres los responsables. Yo he escuchado a padres que hablan mal de su iglesia y de cualquier otra iglesia cuando sus hijos se portan mal y ya no quieren ir a la iglesia. Dicen: no, pues es que mis hijos no quieren ir a la iglesia porque nadie los saluda. Nadie los saluda. ¿Y ellos saludan? No les he enseñado todavía. Ya tienen 28 años, todavía no les enseño a saludar. Fíjate. Pero le echan la culpa de su responsabilidad, se le echan a la iglesia. Es bien fácil echar culpas, ¿a poco no? No, es por culpa de esto, es por culpa de mi bisabuelo que era bien adúltero, entonces mis hijos también son iguales. Es por culpa de ese. A todo mundo le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a los demás jóvenes, a todo mundo le echan la culpa. Todos tenemos hijos nobles, ¿a poco no? Y cuando se nos echan a perder, le echamos la culpa a sus amigos. No, mi hijo es noble, lo que pasa es que son las malas juntas. Bueno, ¿y tu hijo no es una mala junta? A lo mejor es tu hijo el que pervierte a los demás. Pero no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Eso no va a suceder. Pero muchos padres viven echándole la culpa a otras personas de su responsabilidad. La evangelización comienza en casa. La familia evangelizadora es tu familia. Ahí tú comienzas a evangelizar a tus hijos. Los evangelizas, los discipulas y los santificas. La iglesia sirve para ayudarte a conocer a Cristo, mantenerte en forma, pero también donde tú también puedes servir y donde puedes llevar a tus hijos para que todos juntos podamos servir. Pero no puedes echarle la culpa a la iglesia cuando la iglesia no te responde como tú quieres, porque es tu responsabilidad. Los traemos y mal los traemos una vez a la semana a la iglesia y queremos que nos los conviertan, cuando tú los tienes toda la semana sacrificándolos en los altares que ya mencioné. Eso no se puede. No es responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. Nuestro ministerio evangelístico y la obra evangelística comienza en casa, donde evangelizamos a nuestros hijos, a los niños y a las niñas, para convertirlos en creyentes consagrados para Jesucristo. Esa es la idea. La iglesia puede ser una bendición. La iglesia nos ayuda, la iglesia nos enseña, la iglesia es maestra donde podemos aprender, pero la responsabilidad es tuya. Vamos a leer la Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo número 6. Porque uno dice, bueno, ok, está bien, yo creo que usted tiene razón, pastor, a veces y a veces no tanto, pero ¿y luego cómo le hago? Vamos a Deuteronomio, porque la Biblia nos presenta una enseñanza sobre esto. Están muy callados, oigan. Si aquí son, ya dije, sur son platicadores hasta cuando predico. De repente pensé que estaba en norte, allá son bien calladitos todos, ¿eh? Pero bueno, los queremos igual a todos. Deuteronomio 6, ¿ya lo tienes? Dice en el verso número 1:
así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual van a poseerla o van a pasar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hasta aquí nada más este pasaje. 4 condiciones para devolver a nuestros hijos santos a Dios. 4 cosas que debemos hacer. Y no van a fallar, Si tú las haces, no te van a fallar. Dice, ¿a poco usted puede garantizar eso? No, la Biblia lo garantiza. ¿Sí me explico? La Biblia garantiza que si tú lo haces, no te va a fallar. ¿Cuántos de ustedes quieren devolverle a sus hijos santos a Dios? ¿Cuántos quieren? Amén, los padres. Queremos devolverlos santos. ¿Sí? Acuérdate, devolverlos santos a Dios. Porque en el cielo no importan los títulos, ni que aunque hayas trabajado en la BMW, porque ahora todo el mundo quiere trabajar en la BMW, ¿verdad? No. O sea, eso no va a importar cuando lleguen al cielo. Cuando ellos regresen a Dios de donde nos lo dio Dios. Primera condición para que suceda devolver los santos a Dios. Experimentar una relación con Dios de primera mano. Como padres, nosotros debemos conocer, amar y obedecer a Dios de manera personal. ¿Saben que muchos cristianos experimentan un cristianismo prestado o por costumbre o por tradición? O sea, la esposa es la cristiana entregada a más no poder, y el esposo más o menos. Se muere la esposa o se le va la esposa, ¿verdad? Bueno, esperamos que no, o él se va, pero sobre todo si se le muere, no, se olvidan de Cristo. Ya les mencionamos, nuestra trayectoria de más de 30 años en el cristianismo, los hemos visto. Viene el matrimonio a la iglesia, se le muere la esposa y él no, viene 1 o 2 y no nos volvemos a ver. ¿Qué pasó? Es que él iba a la iglesia por ella. No, es que está deprimido, está muy triste porque ya no viene ya no tiene a su esposa y viene y se acuerda de ella, y pues para no agüitarse, ¿verdad? Está deprimido. ¿Y cómo para andar buscando otra muchacha o a otra persona no anda deprimido? Lo que pasa es que tenía una fe prestada, un cristianismo prestado. ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos acerca de un Dios que ni tú mismo o ni tú misma conoces ni le amas de todo tu corazón? ¿Cómo puedes enseñarles a tus hijos esto? Tienes que llevar primero tú una relación con Dios. Y ya lo mencioné, acuérdate del altar de la tibieza. Y papá, mamá, conságrate a Cristo. No te esperes a que crezcan tus hijos para consagrarte, porque ahora sí van a entender. Desde ahorita necesitas entregar tu vida totalmente a Cristo, sin ninguna condición. Esa es la primera condición. Dirá alguno, oiga, pero ese está muy difícil. Pero vale la pena, ¿no? Tus hijos lo valen. Tus hijos lo valen. Valen que tú tengas una gran relación con Dios, y eso te va a bendecir a ti
Y luego eso mismo te va a llevar a ti, a llevar a tus hijos a experimentar su gran relación con Dios. Segunda condición, temer a Dios. Hay cristianos que han estado tantos años en los caminos de Dios, o ciertos años, que le están perdiendo el temor a Dios. No le tienen temor a Dios. Es más, hasta inventan cosas que Dios nunca dijo. Situaciones de la vida cristiana incluso que creen que así es, pero no. Dios no va a cambiar solamente porque nosotros cambiamos. Dios seguirá siendo el mismo para siempre. Pero este asunto de temer a Dios, ¿qué significa temor a Dios o el temor a Dios? Es respetar a Dios y temerle a su palabra y obediencia a los mandamientos. Respetarle a Dios y respetar su palabra y obedecer sus mandamientos. Muchos padres no creen en el infierno. No creen en el infierno. Pero déjame te explico dos, tres cositas del infierno. No es un invento de los cristianos para apanicar al resto del mundo con esta amenaza diciéndoles: si tú eres gay o si tú eres fornicario, tú te vas a ir al infierno. No. Si alguien lo usa es porque así quiso usarlo. Pero la Biblia dice que el infierno es un lugar real, que fue diseñado por Dios y creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Pero eso fue originalmente. Luego Dios, en esa revelación más amplia del infierno, también dice: y todos aquellos que hayan rechazado el ofrecimiento de Jesús para salvación, esto es, que hayan pisoteado la sangre de Cristo y hayan rechazado a Cristo Jesús, esas personas también van a ir al infierno. Por eso yo te pregunto: ¿cómo los quieres? ¿Hijos de Dios que van al cielo o hijos del diablo que acompañarán a Satanás eternamente? Hay muchas personas que piensan mal sobre el infierno y piensan que Satanás, ¿verdad? El infierno es un lugar donde Satanás tiene su trono y está ahí bien contento con aire acondicionado. No. Tiene que leer la Biblia sobre eso. La Biblia dice que allí en el infierno Satanás será, ¿verdad?, será atormentado por los siglos de los siglos. No habrá aire acondicionado. Él no dominará el infierno. El infierno es algo que Dios hizo y el que domina es Dios universalmente. Y ahí Satanás no va a tener poder. Satanás no va a tener autoridad. Satanás no va a andar azotando a todos los cristianos los que hayan caído ahí, ¿verdad? Azotándoles, ¿verdad? Y por toda la eternidad y desquitándose. Para eso los quería que vinieran aquí para acabarles aquí No. Él será atormentado también en el lago que arde con fuego y azufre. Eso dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos eso en la Biblia, hay que temer. Jesús lo dijo: no tengas miedo de aquel que te puede matar el cuerpo. No le tengas miedo a aquel que te puede matar físicamente. Tienes que tenerle miedo a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Y ese es Dios. Y lo dijo Jesús. Usted se puede imaginar a este pastor tratando de llevar a todo el mundo al cielo y que mis hijos se vayan al infierno. No lo voy a permitir. No, pero si para nada. O sea, los llevo al cielo a patadas y de las orejas, pero los llevo. ¿Sí me explico? Porque no puede uno pensar que puede uno disfrutar de la gloria y que sus hijos, por haberlos sacrificado en esos altares que ya mencioné, se nos vayan al infierno. ¿Y sabes por qué se van? Porque no hay temor de Dios. Porque muchos cristianos están burlando de los mandamientos que Dios les enseñó. Hay cristianos, ¿verdad?, que están portándose mal y se burlan. Y luego después se preguntan: ¿y por qué a sus hijos les pasa eso? Y todavía se preguntan. La salvación no se hereda, tampoco se gana. La salvación no es un golpe de suerte.
A ver si les toca. En una de esas Dios se descuida. Como están acostumbrados a que cuando el maestro decía en la escuela, a ver, ¿quién nos puede decir algo de la tarea que dijimos? Y todos los chavos así se agachan atrás y los de adelante así. Claro, el que está adelante siempre hizo la tarea. ¿Se ha fijado? Siempre está adelante porque ese fue el único que hizo la tarea. Y atrás de él todos se esconden. Usted no vaya a pensar que el día del juicio final Dios se va a descuidar y tú te vas a esconder detrás de alguien. No, eso no va a suceder. Todos nos presentaremos delante del trono de Dios. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Y tus hijos llegarán al cielo? ¿Estarán ese día allí para glorificar a Dios? El cielo es real, todo mundo lo cree. Y el infierno también. Si Dios hizo el cielo, hizo también el infierno. Estaba meditando en una canción que cantamos en la iglesia que dice que Dios nos persigue con su amor. ¿Sí lo han escuchado esa canción? No, o nomás yo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo va esa canción que dice? Nos persigue con su amor. Sí, nomás que no me acuerdo del resto de la letra, ¿verdad? Pero yo lo he visto. Y yo estaba cantando, ¿verdad? La canción y luego dice, nos persigue con su amor. Y yo dije, ¿por qué nos tiene que perseguir Dios con su amor? ¿Sabes por qué Dios te persigue con su amor? Por el infierno que existe. Si no existiera, Dios te perseguiría a ti por tu linda cara, porque eres el buena onda de la escuela, porque eres, no sé, el pastor de Ágape. O sea, te va a perseguir Dios por eso. Te persigue por el amor que te tiene y le tiene a tus hijos, porque no quiere que se vayan al infierno, porque la salvación, Cristo nos salvó del infierno. Fíjate bien, ¿de dónde nos salvó Jesús? ¿A poco nomás te salvó de la mala vida que llevabas? A veces llevamos la misma mala vida. Te salvó de la condenación eterna. Él sufrió el oprobio, dice la Biblia, la burla. Él sufrió el dolor, Él sufrió la muerte para que nosotros no la suframos y vayamos, si creemos en Cristo y le seguimos, con todos nuestros hijos y con todo y zapatos al cielo. Esa es la idea de la salvación. Porque hay gente que no está entendiendo la salvación. Piensa que Dios le regaló la salvación por X y manga que se inventó. Dios te dio la salvación porque tú creíste en Él. Pero Él ofrece salvación porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que vayan todos a la presencia de Dios con Él y no vayan al infierno. Tómalo con la seriedad que Dios lo toma. Tan serio fue para Dios el infierno que Él mismo hizo, que envió a su Hijo para rescatarnos del infierno. Tercera condición: transmite la fe de corazón a corazón. El mandato de transmitir la fe, como leímos aquí, no es un asunto de poner reglas en la casa, lo cual es necesario, o sea, no las quitamos, sino más bien la ley de Dios que está en los padres y escrita en sus corazones se transmite de corazón al corazón de los hijos. Porque si tú tienes la ley escrita de Dios en tu corazón, no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, que está en tu corazón, y las pones en unas reglas ahí en tu casa escritas y dicen, aquí están los 10 mandamientos, hijo. Los hijos van a decir, los 10 mandamientos están en el corazón de mi padre, porque no es ladrón ni tampoco es mentiroso, pero también están en el refrigerador de la casa, pero no están en mi corazón. Tú tienes que trabajar de tal manera en la educación de tus hijos que tú puedas transmitir a tus hijos la ley de Dios, para que en ellos se forme el caminar con Dios, y con el paso del tiempo ellos te van a decir, papá, ya no me digas nada, ya no me digas, ya aprendí, ya lo entendí, ya es mío. El mandamiento ya no es que tú me digas, el mandamiento ya se generó en mí. Entonces tú transmites la fe
de tu corazón al corazón de tu hijo. A través de andar con él, caminar con él, vivir con él, compartirle con él, hablarle bien de Dios, hablarle del amor de Dios y servir juntos a aquel que les dio la vida. Se transmite de corazón a corazón. Si tus hijos no se les engendra una fe, ¿verdad?, propia, entonces tus hijos tendrán una fe vacía. Y sí, los tendremos aquí en la iglesia, esperando que algún día se conviertan a Cristo. Bueno, de todos modos hay que traerlos. Pero la cuestión es esta: transmite tu fe de corazón al corazón de tus hijos. Tienes que tener comunión con él. Uno de los temas que se va a tratar en el seminario de la semana que entra es la comunicación y la conexión de los padres con los hijos, que está muy perdida. Uno dice: vivimos otra generación, nuestros hijos ya no nos entienden y nosotros a nuestros hijos ya no los entendemos. Esas puras excusas para no conectarse con ellos. Claro que podemos conectarnos con nuestros hijos, no importa si tú no tienes un celular y una tableta y no sabes ni cómo prender una computadora, porque tus hijos tienen un corazón con el que tú te puedes conectar con él. Tus hijos son de carne y hueso, tus hijos tienen necesidades así como tú. Tus hijos son el mismo modelo que tú eres delante de los ojos de Dios. Tú viviste lo mismo que tus hijos están viviendo. Claro, en tus tiempos no había ni luz eléctrica, pero todos nos viviste lo mismo. Transmite de corazón a corazón lo que tú has creído. Cuarta condición: servir a Dios juntos. La misma. Lo repetimos varias veces. Nuevamente abordamos la idea de la familia sacerdotal. Aquí es donde la fe y la salvación toman formas prácticas, pues servimos al mismo Dios y todo gira alrededor de su gloria. Amén. Hoy sí los encontré muy serios. ¿Sí? Ahora, quiero pedirles que se pongan de pie. Y quiero cerrar este mensaje con lo que más me gusta hablar, lo que más me maravilla de Dios. Yo sé que hay algunos que van a decir: mis hijos ya no los puedo controlar, ya no los puedo dominar, ya no puedo hacer nada por ellos. Quiero decirte una palabra, o darte una palabra que te anime a esto. Fíjate bien: mientras respiran, tus hijos respiran esperanza. Cada respiración de tus hijos y de tus hijas respiran esperanza. A mí me encanta la esperanza, porque yo he visto muchos padres que sus hijos se les fue, se les van de la casa, se vuelven rebeldes, están en las drogas, ¿verdad? 15, 14 años embarazadas las chicas. ¿Cómo vamos a juzgar a nuestros hijos? Nosotros no podemos juzgar a nuestros hijos, porque cada vez que nosotros nos juzgamos a nuestros hijos, nos juzgamos a nosotros mismos, porque nosotros somos los responsables de ellos. Y Dios está aquí no para juzgarte, el juicio viene al final, sino para decirnos: si respira, respira esperanza. Respira esperanza. No todo está perdido. Y eso es lo que yo quiero dejar en tu corazón. Que Dios te ayude con tus hijos, que te dé la fuerza para rescatarlos, aquellos que se han ido por ahí, por cualquier razón, porque yo sé que hay algunos de ustedes que han venido a Cristo
con los hijos ya grandes. Y a veces es muy difícil. Pero vamos a orar para que Dios te dé esa esperanza y que todavía los puedes atraer a Cristo Jesús.